Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan, ni sonidos, y carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez Bienvenidos, bienvenidas. Somos somos finalistas. ¿Somos? ¿Qué es semi? ¿Qué semi? semi? Inglaterra, ¿Qué la semi? tenés adentro. Finalistas, Inglaterra, chicas. la concha de tu madre. Después en el coso, Aye va a hacer su magia, nuestra enorme operadora, y va a hacer un pi, ¿no? Claro. ¿O no? No, lo O puede capaz que pagar. no. No, capaz que no. Bueno, somos finalistas de, una vez más, de la Copa Mundial, de esta FIFA de mierda, pero digo, de esta hermosa competición del deporte más lindo, del deporte inventado por los ingleses, que se los hemos robado. Una vez más, una selección chiquita, ganó en el 66, absolutamente robado. 2 besos para todos los ingleses y aguante Maradona, que le recé el segundo tiempo. No saben lo que hablé con Maradona en el segundo tiempo. Esta voz tiene que ver no solamente con el grito del gol, sino le recé. Yo estaba compenetrada mirando arriba. Bueno, muy contenta. Yo le pedí también al Diego. Sí. Y también quiero decir que me encantó ver a pibes diciendo, nosotros le robamos la copa, ellos nos robaron las Malvinas. Chicos de 8 años, me gustó. Sí, creo que se politizó. Después vamos a tener una entrevista con respecto a ese tema. La verdad que agradecerle profundamente a la selección argentina por sacar lo mejor que tiene nuestro pueblo. Que creo que es esa cuestión tan aguerrida que tenemos nosotros en nuestro ADN, de esa conformación tan especial de crisol de migraciones con diferentes personas de todo el planeta, esa mezcla tan hermosa que somos. Así que gracias a la selección por sacar todo ese sentir argentino de adentro para afrontar estas situaciones en donde se nos jugaba muchas cosas emocionales con Inglaterra. Así que bueno, pero vamos rapidito porque tenemos hoy un programón y estamos en comunicación. Estamos en comunicación con Lucas Raffo, consultor de Ad Hoc Comunicación. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Gracias ¿Cómo por la estás? oportunidad. Acá Diana Olguín. Bien, la verdad, un poco mejor ahora. Ahora un poco mejor, más Han bajado tranquilo. las revoluciones. Más relajados. Un poco más tranquilo, sí. Así tal estamos, cual. yo con esta voz así como estoy. Acá Diana Olguín, Charo Álvarez y Camila García. Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo a toda la mesa. La verdad que sí, a ver, ayer claramente hasta ahora no estaba en condiciones de nada. Nadie, pero supongo. lo cierto es nadie, pero lo cierto es que han ido bajando un poco las revoluciones. Pero bueno, nada, ya mañana vamos a estar nerviosos de nuevo porque bueno, el domingo tenemos la gran cita, me parece. Así es. Y ustedes sacaron un informe sobre conversación pública, digamos, en torno digital, digo, de Messi. Y ahora que estamos súper mundialistas, queríamos saber un poco de qué se trata, sobre todo porque hay una campaña anti-argentina fuertísima,
Y bueno, y además porque el número 10 la está rompiendo toda con sus 39 años, o sea, todo el mundo está hablando de Messi más allá de la campaña anti-Argentina, ¿o no? Sí, digamos, hay algo que es cierto que es, nosotros en general siempre medimos conversación política, ¿no? Sí. No hablamos mucho de la conversación futbolística porque son volúmenes de conversación siempre mucho más grandes que los de la política, pero lo cierto es que lo que estamos viendo respecto de la conversación sobre el Mundial, bueno, está rompiendo de alguna manera todos los récords, no solo en lo futbolístico. A ver, Messi es claramente... Creo que con lo futbolístico se fue asentando eso también, pero creo que es el centro un poco de lo que está pasando en esta Copa del Mundo, para bien y para mal, y la conversación excede a la Argentina, digamos. Cuando vos analizás la conversación, de repente tenés que empezar a aplicar filtros porque tenés conversación en inglés, en alemán, en turco, en todos los idiomas, en francés. Digo, la verdad es que es una conversación muy fuerte y tratamos de medir, de hecho estamos todavía profundizando porque pensemos que es una conversación que está en proceso. Por suerte, a la Argentina quedarse hasta el último día de la Copa del Mundo, no deja de ser una conversación que va evolucionando y que está en proceso. Lo cierto es que la conversación sobre el Mundial no giraba tanto alrededor de la campaña anti-Argentina como siempre empezó a pasar, sobre todo después del partido de Egipto, que este fue el día 7 de julio. Y ahí empezamos a ver que algunos términos que se empiezan a utilizar como Argenfifa, digo, como amañado. Fíjate cómo los términos también son más del español neutro / castellano de España. Sí. Digo, y eso también habla de dónde vienen esas campañas. Madridistas, pero también Los mexicanos también, ¿eh? México y España lideran de alguna manera la proveniencia de las menciones. Del número fino siempre hay que desconfiarle porque en las redes sociales la ubicación siempre es algo que muchas veces no se le da, que a veces la plataforma lo infiere. Son dos preguntas. La primera, ¿son cuentas armadas para tipo bots o son cuentas de verdad con influencers que generan conversación digital y que están monetizando sus opiniones? Vos tenés de todo, digamos, al ser una conversación tan grande tenés de ambas cosas. Cuando vos ahondás en una conversación que incluso cuando es tan grande, medio que tenés que bucear demasiado, te encontrás con cuentas que básicamente se suben a los temas para monetizar. Recordamos que si vos en X tenés el tilde azul, bueno, podés acceder a que se te pague por la repercusión que generan tus contenidos. Eso aparece, pero también hemos encontrado como algunas campañitas que uno ve con usuarios que tienen muy pocos seguidores, que son trolls, muchas veces o bots, y que repiten los mismos tweets muchas veces, mostrando comportamientos automatizados. Te pongo un dato muy concreto. Cuando analizamos la conversación sobre Argenfifa y Mundial Amañado, que es algo que empezó a aparecer luego del partido con Egipto, vos cuando analizabas esa conversación, que es un pedacito de la conversación sobre el Mundial, veías dos picos, el 7 y el 11, el día que Argentina juega con Egipto y el día que Argentina juega con Suiza. Ahí viste más actividad, más menciones, más gente hablando. Y cuando vos agarrabas, bueno, quiero ver quiénes son los usuarios que más menciones generaron en el espacio de 4 o 5 días, había un usuario que estaba, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero tenía el tilde azul, estaba georreferenciado en México y había tuiteado 69 veces. Pero era una persona de carne y hueso. En realidad difícil, porque ese mensaje aparecía muy como automatizado, se repetía mucho el mismo mensaje, que era hashtag a la FIFA, etcétera, ¿no? Esa conversación aparece presente, nosotros todavía la estamos midiendo, imagínate que todavía nos queda un trecho de Mundial y queremos hacer un análisis más profundo, porque también es cierto que sobre eso también existe conversación genuina, que son de usuarios, también hinchas de la selección de España, hinchas de la selección de México, había algunos que eran de Colombia, que obviamente han generado rivalidad futbolística con Argentina, y tuitean parados sobre eso, digamos, ¿no? Lo que me parece interesante es cómo se genera un caldo de cultivo, pero después también empezás a tener usuarios de a pie que se suben a esta competencia, que excede lo digital, digo. Ayer antes de ayer estaba mirando un programa que se televisa por la plataforma de la N, que es de fútbol, que quienes hablan son exfutbolistas de Inglaterra, y había uno de ellos que
abonaba un poco esta teoría conspirativa de Argentina ayudada por la FIFA. Los otros de la Sí, de mesa hecho, medio que la le decían palabra que no. amañado, yo se lo escuché a un periodista español. Que me Exactamente. atrevo a decir, digo, los que conocen, digamos, quiénes son los periodistas madridistas, ¿no? Como digo, el Claro. programa famoso, digamos, del Chiringuito, que bueno, claramente, digamos... Que aparte es un formato nuestro que lo extrapolaron y Sí, ahora es pero digo, famoso. claramente un programa muy relacionado, digamos, con intereses de Florencio, ¿no? Sí, de hecho, esto que marcás es interesante y me da el pie a la cuestión. Digo, mucho de la discusión acerca de Messi y la FIFA proviene de este viejo, no quiero usar la palabra clivaje, pero sí rivalidad Madrid-Barcelona. Total. Sobre todo pensás que futbolísticamente es un fenómeno que a veces no se entiende tanto, pero el Real Madrid tiene muchos hinchas en México, muchísimos. Sí. Y fans también de Cristiano Ronaldo, que es una rivalidad que quedó un poco vieja, porque lo cierto es que Messi ha ganado una Copa del Mundo, está en la final de otra, ha ganado 2 Copas América, ha empezado a ganar títulos con la selección, si bien a nivel clubes dejó de irle tan bien como le iba antes, y Cristiano Ronaldo, digo, con Portugal no ganó tantos títulos, entonces esa rivalidad ha quedado medio de lado. Incluso hasta había habido especulaciones de que por ahí Cristiano Ronaldo iba a jugar a Miami y terminaban jugando juntos con Messi. Digo, pero es una rivalidad que caló hondo, que está presente en Madrid-Barcelona y que es una rivalidad muy fuerte, que yo creo que se va a ver esta semana, y en México también. Y eso explica mucho también de dónde vienen las menciones, ¿no? Y después sí, perdón. Sí, no, te iba a hacer justamente otra pregunta que tiene que ver con que, por favor, para la próxima que los queremos llamar, que ahonden en lo que fue sucediendo en estos 3-4 días, en la previa con Inglaterra, ¿no? Porque digo... Sí, estamos armando algo de eso, de hecho, porque es la conversación muy reciente. Lo que sí te puedo adelantar es que Malvinas pasó a ser el centro de la conversación sobre la Argentina-Inglaterra. Yo creo que esto, inclusive hasta echa por tierra un poco algunos intentos que había habido en la selección en la previa, de tratar de no politizar el tema. Creo que también eso tiene que ver para no agregarle muchas veces presión al partido. Pues sabemos bien que los jugadores se sienten mucho más cómodos cuando no juegan con un contexto social que te presiona detrás. Pero fíjate cómo con la victoria, una de las primeras cosas que hizo la selección argentina es sacar la bandera, es hablar del tema, digo, ya con la presión... Me atrevo a decir, Lucas, como futbolera lo digo, y como lo amo, digamos, también a Bilardo. Bilardo y Maradona dijeron lo mismo en el 86. Exacto. Y para mí esta selección es tan cabulera, pero tan cabulera que repitieron. Es como, esto es solo un partido. La cara, en las imágenes, digo, del Diego diciendo, esto es solo un partido. Sí, en altura. Y después cuando ves la imagen de cuando entra, digamos, a la cancha en el 86, y uno hace este paralelismo, digamos, con lo que sucedió ayer, y yo siento un poco que la selección estaba... justamente no le pesó, sino se llenó, ¿no? Claro. Lo potenció. Sí. No, y además otra pregunta yo tenía. Sí. O sea, uno cuando ve campañas de anti algo, lo suele ver más claro el interés en términos de la política, ¿no? En donde hay un interés electoral, de erosionar otro candidato, bla, 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 bla. Ahora, en este contexto, la campaña anti-argentina, ¿qué sentido tiene en términos de intereses de poder, monetarios o lo que sea? Porque no le veo como media lógica. No, lo que sí es cierto es que una de las aristas que tenía la crítica, sobre todo a la Argentina y a la FIFA, y hay que ver también que tanto de eso no eran críticas a la FIFA, que usan a la Argentina como vehículo. Acordate que, hay muchas dudas también sobre la organización del Mundial, si se beneficia o no a la Argentina. Justamente Messi está jugando en la Liga de Estados Unidos y quien arbitró el partido de ayer es un árbitro estadounidense. Pero Lucas, antes del partido estaba eso. Se llama Mohamed no sé cuánto, nació en Casablanca.
Digo, Exacto, a mí me da pero en Inglaterra vos sinceramente me da un poco escuchabas- de risa, porque está bien, capaz que tienen como viste, Bueno, Estados aparte- Unidos te hace elegir la exclusividad de tu ciudadanía. No, pero aparte nos cortó toda la jugada, o sea, nos cortó un montón de jugadas que podían tener algún Exactamente. tipo de posibilidad de gol. Y somos Sí, el, pero también Exactamente. tampoco cobró muchas faltas de los dos lados. somos el país más endeudado del mundo por 100 años. ¿Cómo creen que le podemos pagar a la FIFA, viste? O sea, yo siento Eso un que poco comentabas, que de hecho, formó parte de las respuestas argentinas al chiste del Mundial meme. comprado, fueron por esa línea. Digo, Claro. los extranjeros dicen, los argentinos compraron el Mundial, mientras tanto los argentinos, tal cosa. claro. Eso es cierto, pero muchas veces se juega en ese terreno. La parte de condicionar y tener la guardia alta creo que es propia del fútbol también, ¿no? Sí. O a veces para sacarte presión vos decís, bueno, ojo con el arbitraje porque querés sostenerte. Después lo cierto es que el árbitro no tuvo ninguna incidencia en el partido real y si la tuvo, de hecho, Declan Rice se tapó la boca en un momento Sí. hablando con Messi y el Sí. árbitro no lo echó, digamos. Tal cual. Y el VAR podría haberlo visto tranquilamente y no lo vio. Ahora, Oh, sí, es no cierto lo que cobró. o sí, y se decidió no picar un partido Claro. tan importante por ese tema. Cuando el jugador es paraguayo, bueno, se lo expulsa, digamos, ¿no? Exacto. Sí, sí, obvio, estamos Eh, hablando de una FIFA que también en el año 90 entró una enfermera a llevarse al Diego. Exactamente, la misma y FIFA, que vos digo. tuviste un jugador español que tuvo en el doping dio que tenía la misma sustancia que tenía Maradona y pudo volver a competir en la Copa del Mundo. Y a Pero Maradona fíjate le hicieron cómo un esta- show. Exactamente, y fíjate cómo todas esas cosas pasan a formar parte de la conversación digital. Ujú. Y es como que de repente uno lo que termina viendo es una confluencia de un montón de narrativas que es como que entran en una autopista y van para un carril y después ahí pueden ser más o menos direccionadas. Lo cierto es que lo que nosotros de hecho estamos un poco viendo, y con Malvinas pasa un poco lo mismo, y pasó con ludopatía el mes pasado y la cuestión del PRO y de las apuestas y de todo Ujú. eso, que es que el Mundial potencia conversaciones, ¿no? Encontramos como que se para sobre temas que ya están y los eleva a niveles muy altos. Con Malvinas, un dato muy importante que tenemos de la conversación general es que en estas 96 horas generó casi 2 millones de menciones, es un montón. Malvinas en todo el mundo, Malvinas y Falklands también. Claro. ¿Por qué? Porque en Inglaterra hubo respuesta. Y pensá que esto no tiene no, porque nosotros podemos medir generalmente con 24 horas de delay, digamos, Ujú. por la capacidad de recabar información. Todavía no estamos hablando de las menciones de la conversación de hoy, que seguramente va a tener otro nivel, porque todas las repercusiones que hubo en Inglaterra sobre lo que pasó con el partido y sobre lo que pasó particularmente con la bandera, pertenecen a números que todavía no medimos. Entonces también estamos en condiciones de decir que Malvinas es un tema que estuvo presente en la conversación sobre el partido, porque cuando analizás la curva de conversación, esto arranca el 12 de junio. El 12 de junio es el primer día, porque el partido de Argentina terminó a la 1 de la mañana por el alargue, es el primer día donde ya sabemos que hay Argentina e Inglaterra en semifinales. Y a partir de ahí la conversación levanta, pica en punta, el concepto Malvinas o el concepto Falklands. Y en Argentina se habló de ese tema y estuvo presente. Sí, estuvo presente también, y también te quería preguntar sobre eso, seguramente van a sacar el informe, última, porque sé que te tenés que ir, en torno a la relación con el posicionamiento del gobierno. Viste que esta semana salió Monteoliva a hablar Sí. de, bueno, el posicionamiento claramente del gobierno y de esta mujer que, Dios mío, que no nos representa a todos, pero posicionamiento de Milei, ¿no? De Kirchner, de varios de los del gobierno. Hubo también mucha conversación en torno a Malvinas, la celebración e inclusive la ley de tierras, ¿o no? ¿Puede ser? Sí, a ver, en términos de Malvinas y la decisión del gobierno, claramente en términos comunicacionales me parece un gran error no forzado del gobierno meterse en ese tema y meterse con una con postura tan clara. Incluso me atrevería a decir que debería haber gente en el gobierno no tan contenta con Monteoliva,
porque, a ver, la decisión de la FIFA se iba a tomar, digo, la FIFA generalmente en estos partidos toma estas decisiones. Te pongo un ejemplo: Serbia y Suiza se enfrentaron en los últimos 2 mundiales anteriores. Suiza tiene varios jugadores que son kosovares, obviamente entre Serbia y Kosovo hay un conflicto enorme, y la FIFA había tomado decisiones también para, sobre todo los serbios, que querían ir con insignias nacionalistas, y a Xhaka y a Shaqiri los sancionan por hacer el águila kosovar cuando celebran con el gol. Digo, eso se suele, la FIFA lo suele medio cortar de plano porque no quiere quilombos. ¿Cómo? Sí, a Irán, a la selección de Irán. Sí, con el público por una bandera que llevaron los hinchas, que no era la de la República Islámica. Exactamente. Entonces, el gobierno se mete en la conversación medio como queriendo ser más papista que el Papa, y yo creo que eso lo condena, y también lo condena a Milei cuando le preguntan sobre qué opinaba de lo que habían hecho los jugadores, y medio que se enría la respuesta, cuando la respuesta me parece que tendría que ser rápida y salir de ahí, digamos. Y eso generó. Ahora, es interesante que cuando vos entrás al cómo comunicaron algunos de los militantes libertarios y algunas de la gente de la Fuerza del Cielo, estaban en las antípodas de lo que planteaba Milei, de lo que planteó Monteoliva. No hacer una crítica abierta, pero uno veía que la comunidad libertaria de usuarios en redes se subió bastante al tema Malvinas para picantear de alguna manera a los ingleses. Pero bueno, contrasta con la postura de la ministra y con la postura del presidente, que fueron los 2 únicos voceros que hablaron del tema, porque recordemos que Villarroel habló también, pero con una postura muy pro Malvinas. Sí. Después podemos hablar de sus sí, contradicciones, pero creo que podríamos llegar a decir, digo, vamos a ir desgranando este título, ¿no? Pero que en algún punto hay un ADN argentino, en el pueblo argentino, que tiene que ver con las Malvinas y que va por encima de la cuestión, si se quiere, política partidaria o ideológica. Sí, y eso te lo demuestra la cantidad de menciones que tuvo el tema en solo 96 horas, que haya escalado muchísimo apenas se supo que el partido iba a ser con Inglaterra. Claro. Y porque cuando vos tenés conversaciones tan masivas, como el caso de Malvinas, en estas 96 horas, que estamos hablando de casi 2 millones de menciones, de lo que estás hablando es que ya va más mucho por encima de una conversación aparateada o no. Vos lo que empezás a tener es, como bien decías recién, hay una causa nacional detrás, hay una causa nacional que trasciende posturas político-partidarias, y que me parece interesante, y que aparece en cada Argentina e Inglaterra. Apareció en el 98 y apareció en el 86, y siempre, digamos, presente esa cuestión, y nosotros queremos seguir midiendo porque creemos que va a haber unos días más de conversación sobre el tema, sobre todo por las repercusiones que esto tuvo en Inglaterra. Totalmente. Fue, la verdad, un gustazo ver todas las tapas de Sun, de Telegraph, de Guardian, de Independent. Fue la verdad que hoy a la mañana... Las cosas que fui a hacer cuando terminó el partido, realmente. Igual son muy correctos, hasta para cuando se enojan. No, fueron durísimos. ¿Sí? Y el de Telegraph puso los 31 juegos sucios de la Argentina. Yo estaba como para mandarle el meme de la lloración. Y el de decilo llorando, sin llorar. Y lo que creo que lo que mencionaban recién de que han sido bastante correctos es porque también están mucho más enojados con el DT que con lo de la situación de Argentina, que creo que cataliza. Pero realmente, sobre todo los primeros momentos, incluso antes de que desplegaran la bandera, mucho de lo que se observaba en redes sociales en inglés eran justamente críticas al planteo de Tuchel, a su condición de alemán, que en términos de chiste o no chiste, pero aparecía la cuestión de Inglaterra, Segunda Guerra Mundial. Exactamente, esa rivalidad que también tienen futbolística alemanes e ingleses. Y después sí creo que con la cuestión de Malvinas, bueno, eso subió un poco la indignación británica, que sigue enojada con Tuchel, pero los medios empezaron a ir hacia esa cuestión. Sí, pero fueron el gobierno, salieron un par de funcionarios gubernamentales a fueron para atrás, cosas. Fueron para atrás, tienen razón en criticar al DT, está clarísimo. Igual ya siguen el cargo. Pero bueno, son tan correctos Lucas, que no le van a declinar el contrato. Lucas, gracias. Gracias por un esta placer. Conversación. Seguramente te voy a estar escribiendo y llamando para... Sí, como hacemos siempre con los compañeros de ADOC, que tienen unos informes que están buenísimos y súper originales
que miden algo que no lo mide nadie. O sea, el tema del algoritmo son muy pocas las consultoras que lo miden. Para que nos cuentes un Sí, poco de es- esta es conversación interesante. que están analizando de las Malvinas, ahí hay algo ahí también que está bueno para saber. Sí, de hecho mañana vamos a estar seguramente sacando algún tweet, algún hilo en redes sociales, analizando un poquito más profundo, porque bueno, también queremos recopilar de manera más completa una conversación que vemos que todavía está en proceso, que todavía no cayó. En general nosotros nos gusta siempre sacar conversación, quizás no tanto en el momento, sino bueno, cuando pasaron, para poder hacer un análisis más completo, más conciso, y obviamente cuando tengamos eso, compartírselos y vamos a estar a disposición también para charlar. Buenísimo, Lucas, muchas gracias por la comunicación. Un placer. Un Muchísimas abrazo. gracias Un abrazo por el grande. tiempo. Un abrazo. Chau, chau. Ahí hablábamos con Lucas Raffo, consultor de la consultora ADOC. Así es. Y ahora vamos a ir a una pequeña tanda Sí, cortita. vamos a hacer esto. Aye, ¿te parece pasar ese videíto hermoso de nuestro capitán? Digo, para mí, este es el momento, lo charlábamos en la previa de nuestro programa, el momento más político de nuestra selección, el momento más maradoniano, podríamos es decir. verdad, Y estoy de ahora, acuerdo. por eso vamos a poner, para cerrar este bloque, esto tan hermoso que dijo nuestro capitán. Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que no tiene trabajo, que no llega al fin de mes o que la vive peleando, es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre. Y nada, que poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más, meter 2 finales del mundo seguidas. Hoy conseguimos algo impresionante, estar hasta el último día cada una vez más, jugar una final del mundo, meternos entre los mejores 2 otra vez. Venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años. Y hoy volvemos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha y nos volvemos a meter entre los mejores. Lipo, los caramelos y chupetines que eligen hace 50 años los argentinos. Ahora podés coleccionar los productos Maradona. 8 latas coleccionables con todos los equipos donde estuvo Dios. Seguinos en redes, @LipoArgentina y conocé cómo adquirir nuestros productos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Estamos en modo mundialista, en un especial mundialista hoy aquí en 3 en 1. Y bueno, queríamos hablar un poco de eso del mundial. Lipo nos viene trayendo suerte, tengo que decir. Y acá está el 10 que nos acompaña siempre. Y aparte, por las dudas, también lo trajimos al Indio que estuvo pidiendo la cuarta con el audio ese que le mandó a Messi. Dijo, bueno, esperemos que se le cumpla. Estás para eso, viejo. Estás para una más. Eso. Así que bueno, lo Estás para trajimos para que postdata, nos traiga estás para suerte una más. también. Así es. Qué partidazo el de ayer, por favor. ¿Quién puede hablar de otra cosa, no? Pero a mí lo que me aparte gustó...
Es que se relacionó, como decía, se relacionó con un tema que iba a ser el de hoy, el de la sesión de hoy, que finalmente se suspendió hasta agosto. Hasta el 6 de agosto. Que era la llamó ley un cuarto de... intermedio, largo, un cuarto intermedio bastante Sí, largo. hay una interna, ley de tierra. ahí reafloró de nuevo la interna gubernamental, ¿no? Me parece que Patricia se anduvo desmarcando un poquito, como Paredes ayer con Birmingham, y hizo algunas declaraciones con el tema Malvinas, después se peleó con Victoria Villarruel. No, bueno, Victoria lo buscó también, vamos a decir todo. Convocó a la sesión y no tenía los votos asegurados, el gobierno se enojó porque no tenía los votos asegurados, medio que fue una vergüenza todo, bueno, no sé. Para mí sucedió lo que Victoria dijo que iba a suceder. Es uno de los temas, el tema de la interna, no es joda, se están matando adentro a chancletazos, Por mí que se maten, pero... No, es verdad. No, igual pero... quiero comentar un poquito algo antes de profundizar en la interna que tiene que ver con de qué se trata esta ley. Exacto. En principio esta ley es un proyecto del Ministerio de Desregulación, plantea modificaciones en relación, hablan de la propiedad privada, obviamente se plantea cuestiones que tienen que ver con la facilitación de desalojos, pero lo más trascendente o importante es que se plantea modificar el porcentaje que estaba fijado en relación a qué porcentaje de tierras pueden tener los extranjeros en nuestro país y lo flexibilizan totalmente. Hay que tener en cuenta que la iniciativa llegó de una manera y ya la modificaron 15 veces, o sea, si la están modificando tanto es porque evidentemente no llegan con el poroteo ni la negociación de lo que están tratando en el toma y daca de la negociación previa a cualquier legislación. Las de especias las que no están alcanzan, sacando. Santilli. Tal cual. Y también agilizar, bueno, como decía, los desalojos y las expropiaciones, pero por otra parte flexibilizar la ley de manejo del fuego, ya que como no tienen, digamos, ya que estamos... Pero todas cosas nefastas, quiero decir, porque... como dijiste vos, tiene varias cosas que hablan de la cuestión de la propiedad privada, que en la Argentina está súper protegida la propiedad privada, pero... A pesar de Luis. Pero lo que digo es la cuestión de los desalojos, que es algo gravísimo, que tiene que ver con que no pagaste, digamos, tu alquiler en 10 días, te podés ir, te tienen que notificar en 20 días, chau. No está bien definido ahí cuál es el criterio. Como todas las apuradas, ¿no? Medio a la Bartola. Sí, claro, pero todo es en detrimento de los más vulnerables. Digo, y la cuestión del manejo del fuego es en detrimento de nuestra soberanía. Y si bien sabemos, porque esto creo que lo hemos charlado en algún momento cuando se estaba debatiendo la de glaciares con un invitado de una organización, ahora me puedo acordar su nombre, pero... Cristian... Sí. El apellido, sí. Sí. Pero que justamente hablaba de quienes tienen el poder, digamos, en algunas provincias, y si bien podemos decir, está prohibida tal porcentaje de venta, digamos, de la tierra a extranjeros, sabemos que eso en algunos lugares no existe. No, por eso. Digo, Lewis es dueño de nuestro del camino de nuestro Sirga, lado. de un camino de Sirga, que tendría que estar liberado. Pero más allá de esto de las tierras, sí lo que me parece que me llama un poco la atención son estas 18.000 millones de leyes, hojarasca, no sé qué, que hizo Sturzenegger con sus alumnitos de la San Andrés. Y digo, son todas leyes como... No están muy poco discutidas, pero además están hechas por ñoños de la San Andrés. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No le quito mérito a la San Andrés, simplemente digo que son leyes en donde vos tenés que convocar actores que sepan para hacer esas cosas. Y en algún punto me parece que son como... No terminan de cerrar ni siquiera los gobernadores con las especias, porque justamente hay ciertas particularidades que no están siendo contempladas dentro del marco de la ley, que sí son necesarias contemplar, por más de que vos quieras desmantelar un sistema de soberanía y quieras desmantelar todo un sistema de protección social. A eso me refiero. O sea, para mí son leyes que están hechas muy a la Bartola, que son indefendibles incluso para los funcionarios que pueden otorgar esas especias. Sí, aparte no solo eso, sino que desconocen en realidad desconocen el país que están gobernando. Claro, sí, mi ley hay 28 provincias, no debe conocer, son 24, no conoce 22. Desde ese lugar, cuando no solo está en juego la cuestión del manejo del fuego, pero también está en juego, digamos, por más que quieran que se plantee, por ejemplo, el proyecto plantea que supuestamente los estados no pueden comprar, pero sí pueden comprar corporaciones
que sean intermediarias de esos estados, e incluso al sacar los límites que tienen que ver con la cercanía a las aguas dulces, te pueden, obviamente, como ley, o sea, en realidad es como poner en ley lo que ya Lewis hizo ilegalmente, aunque la provincia se lo siga permitiendo, digamos, de alguna manera. Y la realidad es que cada vez nos dejan más sin recursos, o sea, cada vez con menos recursos de todo tipo, ¿no? Yo, la verdad es que pienso que es una cuestión claramente política. No sé si es una cuestión solamente de especificidades, técnicas, de especialistas que tienen que hacer. Lo están regalando, saben lo que hacen. Hay grandes estudios. Grandes Yo no dije estudios que no sabe lo que hacen, jurídicos. Hay grandes estudios jurídicos. No es que no leen, digamos, las leyes extranjeras. No es que no saben. Yo, la verdad es que siento más que en todo caso está en el medio de una negociación con los gobernadores. Esa es mi sensación. Yo digo, sin conocimiento de causa, lo digo. Bueno, yo no estoy diciendo que no saben, impresión. Yo no estoy diciendo que no saben. Yo estoy diciendo que están apurados por sacar las leyes porque necesitan, después del pozo de Adorni, un triunfo que los catapulte en alguna plataforma electoral. Y que en ese sinfín de leyes de desmantelamiento de cuestiones sociales, de soberanía, lo que sea, sacan las leyes hacia la Bartola en el sentido de que no es porque no saben, sino en realidad porque están apurados y necesitan resolver algo, necesitan algo positivo que lo ubique a Milei en la campaña electoral. Por eso te pregunto, ¿qué tiene de positivo? La pregunta que me hago ahí es ¿qué tiene de positivo? Para la gente común, digamos. Es que la gente común no está al tanto de estas cosas tampoco, eso, creo. pero ¿qué medidas? Tienen 4 laburos. Por eso, yo lo que te digo, en una situación donde hasta el propio Messi, acabamos de escuchar, que dice que la gente no le alcanza para comer, que la está pasando mal, que le dan una alegría en ese contexto y demás. Si vos no sacás una medida que tenga que ver con otra cosa, con inyectar algo de dinero a la gente o modificar no le algo des ideas, de la diaria no le des a la ideas. gente, eso por más que lo que saquen la ley de tierra, digo, bueno, es que vos sabés que yo lo dudo eso también. Claro, yo lo dudo eso, porque Milei tiene un 40%, también es el 40% que tenía el PRO y Macri en el 2015, pero digo, sigue teniendo un 40% aún en clases populares de jóvenes. Y está migrando el voto y no está migrando hacia el peronismo, está migrando el voto hacia la nada misma. Porque el peronismo está en la Porque nada el peronismo misma. también está en la nada misma. Sí. Digo, obviamente es muy temprano para hacer escenarios electorales, estamos en medio mundial, con nuestra selección ganando partidos y bla, estamos en otra. Pero lo que sí quiero decir, que tenemos que empezar a observar, es que este hombre tiene iniciativa política y ejerce el poder, de una manera u otra lo ejerce ese poder. Sí, lo que me parece es lo siguiente, porque eso está claro. Me parece que con el caso de Adorni perdió agenda política, perdió iniciativa, que era lo que muchos de los alrededores, del PRO, de la gente que le decía, de seguramente sus consultores, de los empresarios, le decían, estás perdiendo iniciativa política. Desde la reforma laboral. Estás perdiendo iniciativa política, Adorni está tapando toda la agenda. Se decía que el Toto Caputo estaba recaliente todo el tiempo porque ninguna de sus grandes noticias, pongo comillas, podían tener el efecto positivo. Sí. Y quería retomar, porque uno de los informes de Ad Hoc Comunicación, justamente sobre el gobierno en junio, decía, la negatividad en la conversación sobre el presidente se consolida por 5º mes consecutivo, mientras que el volumen de menciones a Milei continúa en una tendencia descendente. La comunidad, y esto es importante porque es donde él la narrativa libertaria es bien de la comunidad digital. Exacto, no es porque sea importante Twitter a nivel 40 millones de argentinos. La comunidad libertaria solo pudo instalar positividad al hablar de inflación y del triunfo de la derecha en Colombia, que le habrá durado 5 minutos. Sí. Todos los demás temas de conversación son negativos para el presidente. Es decir, que a pesar que finalmente tomaron la decisión de ubicarlo al corrupto, digamos, de Adorni, que queremos verlo preso, que queremos verlo enjuiciado, que lo queremos ver como peor que a Cristina, por lo menos yo, lo cambiaron por Santilli, que hubo una conversación que volvió a ser bastante del PRO. Bastante del PRO. Sí, de hecho la mayoría de los funcionarios del gobierno nacional son del PRO.
8 de 10, creo. Exactamente. Creo que aún así no pudo retomar la agenda. No pudo retomar la agenda a pesar de que, por ejemplo, es el 1,9 de la inflación de lo que salió ahora. Es decir, pudo romper el techo del 2%. Sí, la pregunta esencial que nos tendríamos que hacer, que estamos ya en comunicación, la digo rápido para mí, es que si la gente el año que viene va a elegir esta estabilidad falopa auspiciada por Estados Unidos, o va a elegir no tener más 4 laburos y deslomarse laburando y endeudándose. No sé si ese es el clivaje por el cual se mueve la gente, y por ahora creo que es un análisis es muy todavía temprano, falta un montón. Pero bueno, volviendo al tema que nos convocó el primer bloque, y lo que nos convocó a los que tenemos las voces así. Vos la estás fingiendo como Milei. Tenemos voz de cacho. Voz quebrada de gritar los goles y de la emotividad, que lo que nos movió mucho en el día de ayer, con lo simbólico que es un partido contra Inglaterra. Tenemos un invitado hoy muy especial. Sí. El invitado que tenemos se llama Oscar Luna. Él es psicólogo y excombatiente de Malvinas, también es guionista y narrador. Y bueno, aparte, en mi caso es un amigo que adoro, así que gracias, Oscar, por estar ahí con nosotras y por compartir con nosotras este momento. Bienvenido aquí a 3 en 1, estoy aquí junto a Diana Holguín, Camila García y yo, Charo Álvarez. ¿Cómo estás? Hola, Majo, ¿cómo estás? No las veo. Ah, ok. No las veo, pero las escucho. Muy bien. Así que todo bien. Chiche, un gusto compartir. Chiche, para mí, nada, yo cuando vi lo de Malvinas y vi toda esta conversación que se dio, que le planteé a las chicas el tema de la posibilidad de hablar con alguien que haya, nada, vivido esa época, ese horror, de alguna manera. Y todo el tiempo te tuve en mis pensamientos. Y lo que quería saber en primer lugar es qué te pasó en principio con la bandera, de ver desplegada la bandera después del partido con los jugadores. Y me parece que es un acto de rebeldía de un equipo que está mostrando una rebeldía en la cancha, que viene sacando partidos adelante y que no deja de emocionarnos. Hay un pueblo comprometido con ese equipo, con lo que entrega ese equipo, con lo que deja en la cancha ese equipo. Con lo cual, me parece que esa bandera los coloca a la altura de lo que representa. Y me parece que lo que representa una selección es el sentir de un pueblo también. Si o sea, si hubiese un divorcio, no se festeja un triunfo deportivo solamente, se festeja lo que representa ese triunfo argentino, ese triunfo para la gente de ese país. Y ayer recibí un montón de mensajes en mi condición de veterano de guerra, con muchos saludos. Y yo siempre un poco digo eso, ¿no? O sea, cuando uno camina el interior profundo, el interior exterior, porque nosotros pensamos que el interior está por fuera de lo que es la capital, esos territorios están de algún modo impregnados por ese sentimiento, por un sentimiento que tiene que ver con la causa Malvinas, y hay un sentimiento anticolonial y antiimperialista. Sin embargo, tenemos el gobierno y la gestión que tenemos, Claro. digamos. Y el 4 de cual julio... no deja de ser paradójico, contradictorio, no deja de cuestionarnos, de plantearnos determinadas cosas, y bueno, evidentemente nosotros, desde el campo nacional y popular, podríamos decir, aún todavía estamos dando vueltas frente a eso, porque no deja de desconcertarnos, ¿no? Oscar, acá Diana Holguín, bueno, saludarte, de mi parte un abrazo muy fuerte. Personalmente a mí Gracias, igualmente. me conmueve mucho
nada, las Malvinas y ese proceso histórico con todas sus contradicciones, pero bueno, nada, también como, no sé, alguna manera de agradecimiento. Yo te quería preguntar dado que sos psicólogo y que le decía a las chicas que capaz que nos podías también dar una pista con esto, o cuál es tu análisis de todo ese proceso en estos días de la carga de alguna manera simbólica, ¿no? Todos entendemos, digamos, lo que significó el gol de Diego, los 2 goles de Diego, es el mejor gol, digamos, en cualquier mundial, pero el peso, ¿no?, que después tuvo históricamente. Enzo Fernández declaró que había visto junto con Julián Álvarez 3 o 4 veces ese partido contra Inglaterra. Y viste que desde el comienzo los jugadores, igual que el técnico, dijeron es solo un partido, pero había toda una carga emocional. Yo te quería preguntar, digo, muy atravesado, pero como psicólogo, ¿cómo vistes esa experiencia colectiva, no? Primero, como eso, como lo que vos nombrás, una experiencia colectiva, ¿no? Casi, o sea, y como una experiencia colectiva que también tiene que ver con lo espiritual, casi como algo que está como por encima, ¿no? Porque fíjate que el gol de Maradona a los ingleses se da en el 86 bajo las condiciones donde la derrota ya estaba determinada, porque hubo un mundial antes, que es el mundial donde nosotros estábamos volviendo de la guerra, Exacto. que casi se pisó con la guerra, o sea, ese mundial. De hecho, creo que yo volví más o menos el 20 de junio, recuerdo el 20 de junio, el día de la bandera, porque creo que fue el día que la batalla final se da sobre el 12, 13, 14 de junio, que es cuando llega el Papa a la Argentina. Unos días antes llega el Papa y bueno, y la batalla final se da en esos días. Y entonces yo salgo con un principio de congelamiento en el buque Bahía Paraíso, más o menos. Yo recuerdo que era el 20 de junio, pero puede ser que me esté equivocando. Pero ya el mundial, cuando nosotros llegamos, el mundial ya estaba. Y es un mundial que fracasa Argentina después de haber salido campeón en el 78, y son los mismos jugadores del 78 más el plus de Maradona, ¿no? Digamos, en cancha. Y sin embargo, esa Argentina creo que queda en octavos o en cuarto de final. Y después en el 86 es la reivindicación con ese gol a los ingleses, que es como, es un acto reparador. Es un acto reparador, es un acto, y me parece que en el fútbol, que es en el juego, pero que es donde se da el agonismo, la tensión, o sea, donde la tensión dramática de ese conflicto, de algún modo, pone en escena lo que está, algo de lo opuesto, lo adversario, o sea, el adversario en el campo de juego. Es vencer un adversario, no deja de ser eso. Ayer vencimos a Inglaterra en el campo de juego, es así, se lo venció. Y se lo venció cuando, de manera imprevista, porque todos estábamos mirando el reloj, eran los 80 minutos, 81 minutos, 82 minutos, y Argentina se acercaba, se perdía goles, pero lo anímico ahí jugó un papel fundamental y sacó fuerza de donde no lo tenía. Digamos, ¿cómo se juega eso en esta condición psicológica? Y me parece que de algún modo ese gol de Diego a los ingleses, esa mano de Dios para todos, ese partido, que es el partido, de algún modo define algo de nuestra identidad. O sea, por algo ese gol y ese partido está absolutamente presente y ya es parte de nuestra historia, digamos, es parte del acervo cultural argentino, sería. Yo, Camila García te habla, Oscar, muy buenas noches, Camila, gracias. ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, la verdad que también un abrazo enorme desde acá del estudio, que
profundo respeto y admiración hacia los excombatientes. Pero más allá de eso, yo lo que te quería preguntar es esto que hablabas de que la cuestión Malvinas ya es identidad en el pueblo argentino, ¿no? Y si vos no sentiste con esto de esta cuestión de un poco los argentinos defendiendo nuestras causas más importantes que hacen a nuestro ADN identitario, de nuestro acervo cultural, como una afrenta también en contra del gobierno nacional, que la verdad fue bastante lamentable el papel que jugó con la cuestión Malvinas en términos diplomáticos, con una cuestión No, que se venía sosteniendo, ¿no? sí, 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 es lo que es como viene jugando el gobierno de Milei, ¿no? Es la entrega, porque ni siquiera es la venta, es la entrega de los recursos. Eh, Quiero hacer una distinción tomando esta parte de la pregunta, o tomando la parte de la pregunta, que digamos que el pueblo argentino ha sabido distinguir, entre otras cosas, los que fuimos a Malvinas siendo soldados. Yo era un colimba, tenía 19 años, y lo que son, y lo que eran los mandos o los altos mandos militares, ¿no? Ahí hay un respeto por nosotros, no sé si por todos los excombatientes, pero sí por los soldados, por los que fuimos, porque a lo largo de los años me parece que eso que se hizo se constituyó en una gesta, pero se constituyó en una gesta por las condiciones en las que se dio esa guerra. Sí. Y creo que el sentimiento y el reconocimiento es a los soldados, es que de algún modo ese grupo de soldados, con los recursos que tuvo, dejó todo hasta el final. Igual que Nosotros, nuestra selección, claro. ¿eh? Igual que en otro nivel, igual que nuestra selección, ¿no? Obviamente. Dejamos todo hasta el final. O sea, perdimos en el teatro de operaciones, que era donde se jugó la batalla, o sea, pero nosotros no teníamos la capacidad como para dañarlos. ¿Por qué? Porque fuimos bajo esas condiciones, y fuimos bajo las condiciones de un ejército que de algún modo estaba ocupando un Estado. Sí, Era una claro. fuerza de ocupación del Estado, digamos. Por eso fue muy contradictorio. Sí, sí, Fue una muy cuestión contradictorio ser geopolítica de soldado. urgencia. No digo una ¿Eh? cuestión geopolítica muy fuerte entre Thatcher y Galtieri, el gobierno agónico de Galtieri. Que era como una lucha entre ellos así para salvarse ellos. Absolutamente, absolutamente, pero con una causa que de algún modo traccionaba, ¿no? Pero que creo que hay un registro, un primer registro del engaño, de la trampa. Pero claro, los que habían hecho la trampa, los que le mintieron en esa famosa tapas de Clarín, gente, 7 días, vamos Sí, ganando, la colecta vamos también, ganando. ¿no? La colecta de ¿Eh? frazadas que hizo la gente. ¿Cómo, La perdón? colecta de frazadas, de insumos, de Exactamente, medicamentos, de todo. absolutamente, Auspiciada por Canal 3 y sus periodistas. O sea, hay una serie de situaciones. Sí, 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 sí. Sí, sí, hay como una insistencia de eso y de la versión, ¿no? Lo que se elegía contar y lo que no era tapa, ¿no? Lo que se tapaba. Claro, vos hablabas de la trampa, ¿no? Y yo, en estos días que se habló tanto de este tema, que me parece que correspondía, me quedé con ese juego, viste, esta cuestión de que no hay que politizar, más allá del rol de la FIFA y si lo hace o no lo hace. Digo, a mí me parece importante, no sé cómo lo ven ustedes, esto de con el 2022 y la canción del Mundial, de alguna manera al nombrar los pibes de Malvinas, empezó a volver a poner el tema dentro de lo que es la sociedad toda, y por ahí los más chicos que no conocen tanto la historia, y habiendo sacado ahora a Paca Paca, que también ayudó un montón en esto de la Total. batalla cultural. Digo, hay una cosa que vienen teniendo los soldados combatientes, que es esta cuestión de como de educar, ¿no? De trasladar, de llevar la memoria, y en ese sentido, más allá de la cuestión de si hay multas, si no hay multas, y esto me parece importante, como esta malvinización, ¿no? Que se haya dado toda esta charla. No sé cómo lo vivieron desde ese lugar, porque Sí.
Sí, porque no deja de ser, o sea, nosotros somos la voz de los que no pudieron volver, digamos. O sea, no olvidar. Ujú. Malvinas, no olvidar, porque, digamos, me parece que la trampa, hablando de la trampa y la Sí. estrategia, es justamente separar, y todo el tiempo separar. No, bueno. Finalmente, creo que Milei terminó diciendo en estos días, ¿no? Las Ujú. Malvinas no son argentinas, son inglesas, no Porque la ganaron guerra un se campo de perdió, batalla. claro. Sí, el Es argumento es decir, ese. un campo de batalla que, digamos, que de algún modo, bajo estas condiciones de un régimen militar que ya venía siendo proimperialista y entreguista, Ujú. digamos. De hecho, el aparato represivo tuvo que ver con imponer ciertas condiciones económicas. Entonces, hay de nuevo esta operación en marcha, ¿no? Es decir, ellos, de algún modo, el tema Malvinas y que la causa Malvinas vuelva a estar presente es justamente lo que ellos querían evitar, anular, tapar, digamos. Esa es la operación, escindir del sentimiento. Entonces, o sea, ¿qué tipo de argentino queremos sería, ¿no? Acá hay un pensamiento sobre qué tipo de gente seríamos los que deberíamos constituir la sociedad argentina. Hay una operación. eh, y esa operación está absolutamente, por lo menos está como en un diseño, ¿no? Es decir, bueno, esta es la sociedad argentina, una sociedad que no protesta, que no reclama, que festeja la banderita cada vez que nosotros lo queremos y después cero rebeldía, cero reivindicación de determinadas cuestiones. Una sociedad como la de los 90, ¿no? Igual no lo lograron, ¿eh? No, la No lo operación van a es, lograr, ¿eh? Ni no lo van a partidizar. lograr, pero la operación es fuerte, ¿no? Por eso digo, sí. Pero creo que es una vez fuerte. más el pueblo lo trae a la memoria, ¿no? Digo, a la memoria como si fuera un presente, ¿no? Que nuevas generaciones acompañando están hablando de esto, que un montón de chicos y chicas ayer en la plaza festejando, los padres le contaban de Diego, los padres le contaban eso, acompañado de las de- Malvinas, los padres le decían las Malvinas son Total, argentinas. Me parece que esto total, es como que el pueblo trae al pueblo de vuelta en esta memoria, ¿no? Sí, a través total. de la selección argentina, que es el deporte más popular de nuestro país, ¿no? Ujú. Totalmente, totalmente. Chicho, No, ya. no es, son un Messi, un Diego, son como dioses, Diego, están Claro por que sí. encima. O sea, Claro que sí. más allá de que los otros pibes que van acompañando, son también, yo decía, esos pibes, el talento, es que de algún modo vienen de esos barrios y Argentina termina ganando los partidos casi como en el barrio. Claro. Sí, algo así dijo Scaloni, ¿no? En la conferencia de prensa. Y son acróbatas, o sea, son jugadores de fútbol, pero hay algo de la acrobacia. ¿Viste como viste los pibes en los barrios que hacen malabares? Bueno, estos son malabaristas. Eh, y entonces hay algo de una fuerte identificación ahí con estos jugadores, con lo que, con lo que representan. Entonces, ahí, digamos, cómo vuelve a colarse algo del sentir y del ser argentino, de la argentinidad, del ser nacional, ahí de un modo casi inesperado, porque vuelve a expresarse eso, digo, y eso es lo que todavía no, yo creo que nos da de algún modo cierto optimismo, ¿no? Ante este panorama tan oscuro que estamos atravesando. Sí, Así no es, todo Chiche. no todo está perdido. Y bueno, No todo está perdido. a ponerle toda la energía al domingo. Chiche, la verdad que es un placer contar contigo. Ojalá puedas venir en algún momento al piso, así Ojalá. conoces aquí la radio. Vos, voy a contar antes de cerrar que él escribió un libro, Batallón Puloy, para quien le interese adquirirlo y demás, que cuenta un poco
la historia, con distintos testimonios que tienen que ver con Malvinas. Y bueno, quería también comentar eso para que quienes nos escuchan lo El sepan. libro se llama justamente del metegol a la trinchera, ¿no? Batallón Puloy, y es un poco la mirada, recuperar la mirada de esos pibes, o de ese pibe que fui yo en algún momento, que cómo llegué a Malvinas, con qué expectativa, con qué ilusión, y con qué nos encontramos y cómo volvimos, ¿no? O sea, ese es el recorrido de esos 2 meses y medio, bajo esas condiciones, pero como también los pibes, ahí entre nosotros nos fuimos se armó una trama que fue la que nos sostuvo finalmente, ¿no? Muchísimas gracias, Chiche. Oscar Luna, excombatiente, psicólogo, y bueno, quienes quieran adquirir el libro ya saben que lo pueden buscar para comprarlo, y gracias por estar ahí del otro lado. Muchas gracias, fue un placer y bueno, un saludo a todos. Un abrazo. Un abrazo grande, Oscar. Bueno, hablábamos con Oscar Chiche de Luna, perdón, yo le digo Chiche para los amigos. Nada, a mí me mueve, me moviliza mucho. Pero dijo algo interesante que tiene que ver con que lo de Malvinas es como instituyente, ¿no? Es que como, tiene que ver con lo que dijiste vos también. Co-constitutivo, se sí, dice. Co-constitutivo es parte del ser argentino. De nuestro ADN. Y creo que por primera vez, yo no sé, lo dijimos en la preproducción, pero por primera vez veo esta selección en un acto político, y quiero decir político no partidario, en un acto político tan explícito, tan constitutivo del ser argentino. Y revolucionario, como decía Chicho también. No, y de la rebeldía. Y eso me es. pareció muy interesante lo que dijo él. Es un acto de rebeldía frente al poder, como diría Diego, frente al poder de la FIFA y del león de los ingleses. Ellos decidieron, y estoy segura que si hubiéramos perdido lo hubieran hecho igual. Digo, sí, por claro. eso me parece tan importante, así que... Sí, porque también nosotros estamos dando una lucha interna con un gobierno que nos quiere quitar soberanía, nos quiere quitar nuestras tierras, nos quiere quitar nuestros recursos, quiere vender hasta a mi abuela, que está muerta. O sea, digo... Las joyas de la abuela. Sí, qué joya, dejó deuda. Pero estamos en esa, ¿viste? Estamos en esa. Viste que tu abuela te daba plata en el primario, mi abuela me pedía plata, pero bueno... Sí, claro. Exacto. Así que bueno, nada, me parece que fue muy interesante las líneas que atravesaron este programa, ¿no? Esto de la cuestión Malvinas como ADN de nuestra sociedad, una selección involucrada con el ser argentino. Bueno, nada, nos llevamos como varias líneas que son como pequeñas luces de esperanza para seguir laburando para que esta patria no se venda. Que creo que eso es lo que importa, ¿no? Laburar profundamente y conscientemente en todos los espacios en los que tenemos para tratar de que este gobierno no relija el año que viene. Que las batallas culturales se dan en todos los ámbitos, y en el deportivo también es un espacio para darlo, así que bueno, nos vemos el próximo jueves, chicas. Vamos a ver qué pasa, queremos cambiar el color del graph, pero no nos Nada, no se dice nada hasta el domingo. No, nada. Y nos vamos con un temón. Pase lo que pase esta selección, pase lo que pase esta selección, se merece toda nuestra admiración profunda por los siglos y los siglos, absoluto. Porque juremos con gloria a morir. Las Malvinas son argentinas, Inglaterra, la concha de tu madre. Adiós. Chau. Chau. Gracias a Yelén. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los sin jeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante